con Veneno. En la entrevista nos acompaña el economista Hugo Maúl, con quien platicaremos, discutiremos la deuda pública que tenemos los guatemaltecos y tienen nuestros hijos y nietos. Licenciado Maúl, gusto saludarlo, después de unos cuantos años ya, porque usted vino con el set pasado, creo. Sí, una vez que te boté un vaso de agua encima. Pero dimos batalla en su momento y volvemos a entrar en batalla. Licenciado, lo llamo a usted porque en realidad si alguien conoce y puede explicarle a la gente los términos económicos en los que nos vemos inmiscuidos con esta aprobación de los bonos, es usted, y que diga la verdad. Prueba de ello es de que los de la Junta Monetaria, seis o cinco de ellos, pues no hemos visto que hayan externado una opinión, o por lo menos puedan respaldar el porqué de su voto. El único fue el señor Ponce, a quien todos les han dado palo, es cierto, no lo defiendo, pero por lo menos dio la cara y explicó. ¿Cómo lee usted, digamos, ese tema de la deuda y la aprobación de los bonos el día de hoy? Bueno, que hay básicamente tres lecturas que se pueden hacer. La primera lectura es una lectura puramente política, y en esa lectura política es, esto va porque va. Licenciado, le pregunto algo en lo cual se han arropado algunas de las personas que votaron a favor, y de hecho también es una excusa para el Congreso de la República. El hecho es que nosotros estamos esperando que la Junta Monetaria nos emita ese dictamen. Los de la Junta Monetaria dicen que el dictamen que les hizo el Comité Petit les demostró a ellos que la deuda no era flotante y que por lo tanto no había ningún perjuicio. Y los del Congreso de la República, por supuesto por ser esto político y que ellos también tratan de respaldarse para la hora de tomar su decisión, dicen no, es que nosotros lo que estamos esperando es que la Junta Monetaria apruebe ese dictamen y en base a eso entonces nosotros creeríamos que no hay ningún problema. Ridícula la postura de todos, ese es un hecho. ¿Cómo podemos analizar primero, digamos, ese análisis del Comité Petit de asesorarle a alguien dentro de la Junta Monetaria y de ahí posteriormente que el Congreso diga, no, como ya me lo entregaron, entonces no hay ningún problema? Sí, es que esto se llama lavarse las manos, pues, ¿verdad? Y ahí es donde yo no puedo aceptar que la gente que está en la Junta Monetaria diga que no sabían las consecuencias morales de sus actos, porque no hicieron nada ilegal, pero ellos sabían bien que en el Congreso los diputados iban a estar esperando una chamarra con cual taparse, y ellos proveyeron esa chamarra, pudiendo haberse abstenido de opinar, pudiendo haber dado una opinión en contra, porque al final no es vinculante, solo es una opinión consultiva. Sin embargo, muy voluntariosos y apegados a la orden que han de haber recibido los señores ministros, pues básicamente lideraron junto con el personaje de la USAC la aprobación de estos bonos. Ahí me parece que, si ellos dicen que no sabían de eso, me parece una ingenuidad política, me da risa. Y lo otro es que también es bien difícil poder establecer una conclusión sobre un tema tan complejo, y sobre todo el Banco de Guatemala, que no es la institución que le da seguimiento a esto día a día. Quien tiene que hablar aquí es la Contraloría General de Cuentas. Y lo que debería hablar aquí es efectivamente las evaluaciones que tanto ha hecho el Fondo Monetario como otras firmas independientes respecto de verdad si esta deuda corresponde, si de verdad están los proyectos, en qué calidad fueron entregados y todo. Pero aquí al final de cuentas, yo particularmente lo que he defendido públicamente es la ilegalidad de origen de esta deuda. Y esa ilegalidad es un problema porque, por ejemplo, y este caso ahorita no se está hablando, el año pasado tuvimos el problema del terremoto en San Marcos, que hubo que reaccionar de emergencia. ¿Será que no estamos acumulando ahí nuevos compromisos que se pactaron fuera de presupuesto y que dentro de 2 años vamos a tener que pagar? El problema es que si no hacemos cumplir la ley, tan sencillo como eso, cualquier cosa vale. Y al final de cuentas no hay límite ni poder que pueda parar el mal uso de los recursos y básicamente el abuso en el manejo de los recursos. No, y lo peor es, a mí me gustaría extender a la gente que no se confundan, porque los diputados muy astutos, y por eso decimos que alrededor de esto hay una política a veces maquiavélica, le tratan de decir al ciudadano, miren, no, es que la decisión de la Junta Monetaria es vinculante, entonces en base a eso, entonces nosotros ya tomamos una decisión. Y es mentira, o sea, ellos, algo que no es vinculante, ellos lo toman como que es vinculante porque en realidad les beneficia. Muchos dicen que hay contratos que no vienen ni al caso, que hay infraestructura que no cumple o que nunca fue terminada, y no mencionemos las famosas ONGs en las que se enriquece muchísima gente. 3.500 millones de quetzales que tampoco sabemos ni tenemos certeza dónde distribuyen el dinero, porque qué bueno fuera que fueran a invertir ese dinero en esas poblaciones, en esas zonas de escasos recursos, o que digamos el ministro de Comunicación en su afán de solo hacer carreteras se preocupara por el tema de vivienda, que también es una responsabilidad de él, y yo creo que ninguna parte de ese dinero va al tema de vivienda, que de verdad lo lamenta mucho la gente guatemalteca. El ciudadano no entiende, y es triste, ¿verdad? Porque dice, ay, que lo pasen, y es triste, o sea, por más que lo digamos, no entiende que quien lo tiene que pagar es el ciudadano. ¿Qué repercusiones tenemos
día a día con unas deudas de este nivel? Pues es bien sencillo, la pura verdad es que todo el gasto público, independientemente cómo se financie, y esto hay que tenerlo claro, lo importante es cuánto es la factura de lo que gasta el gobierno. Eso sale de nuestra bolsa, no hay de otra. La deuda es simplemente un paliativo, estate quieto durante un ratito, pero después de eso hay que pagarlo. Y finalmente estos 3.500 millones vienen a presionar las necesidades del gobierno por tener recursos. Y no les extraña a ustedes que dentro de 1 o 2 años, o 3 años, o el próximo gobierno va a venir diciendo que el presupuesto no le alcance, que tiene que hacer una nueva reforma tributaria y volver a subir los impuestos. Esta es la historia de siempre. Pero que hay una cosa más complicada, Veneno. Aprovechando que tenés cara de travieso. Yo me imagino que tu mamá alguna vez te dijo, mira, mijo, es la última vez que haces esto. Si lo volvés a hacer, entonces te cae. Yo también fui travieso. La primera vez que llegué con mis tragos a mi casa, mi mamá me dijo, la próxima vez que vengas así, te vas a vivir solo. Yo tenía como 17 años. Entonces, aprendí la lección. Aquí el problema es que si lo toleramos hoy, lo vamos a volver a tolerar dentro de 2 años, dentro de 4 años, dentro de 6 años, y esto nunca se va a acabar. ¿Cuál debiera haber sido el actuar de un presidente de la República con respecto a esto, teniendo conciencia de la deuda que le deja al país? Bueno, aquí el asunto es que esto se sabía desde hace 2 años, 2 años y medio. Es decir, cuando ese gobierno llega y toma el poder, sabe de la existencia de la deuda flotante, sabe de la misión del Fondo Monetario que estuvo evaluando esos compromisos de la deuda flotante y tratando de hacer una depuración de cuáles eran los compromisos que sí eran más factibles de estar en la legalidad y cuáles no. Sin embargo, se lanzan rápidamente a una reforma tributaria, se manda un paquete de leyes de transparencia anticorrupción, se aprueba solamente la parte de los impuestos, la parte del buen uso de los recursos la seguimos esperando, pero este tema que en su momento se debió haber transparentado en ese contexto, porque allí se hubiera entendido más que era parte de un problema sistémico y que se le estaba tratando de dar una solución, digamos, consistente, amplia, sistemática, se deja guardado en la gaveta y se saca sí, al final 18 meses después. A mí me parece, o fue una falta de valoración, no puedo decir valoración política, o son muy astutos y sabían que esta cosa les podía estallar muy pronto y no iba a pasar, entonces lo dejaron para el final. Bueno, pero hay frases como de la vicepresidenta que la cito, no textualmente, parafraseo lo que ella dice, es que mejor paguemos, metámonos a deuda, porque si no, entonces las empresas se van a la quiebra. En términos económicos esto es lógico. Está bien que una vicepresidenta se diga esto porque el sector privado también dice. También el gobierno se mete a hacer contratos y después no nos van a pagar, ¿cómo así? Lo malo es que dentro de esos contratos también hay algunos que son ilegales o que no cumplieron. Digamos, en todo esto que le acabo de mencionar, ¿qué sacamos? A ver, yo creo que hay que aclarar alguna cuestión a las personas que nos ven. Primero, no es que ninguno de nosotros esté oponiendo realmente a empresarios que son legítimos, que hacen las cosas como deben de ser, o a empresarios que hayan sido engañados por funcionarios públicos, o a empresarios a los cuales cumplieron con los requisitos de ley y luego no se les pagó. Todos estos casos deberán ser casos que deben tener un tratamiento diferente y con deferencia por parte del gobierno de Guatemala. Lo que estamos hablando aquí es que no sabemos realmente qué porcentaje de verdad son deudas legítimas y qué porcentaje es de verdad dinero que se va a ir quién sabe a dónde. La vicepresidenta tiene razón en su forma de razonamiento económico. Efectivamente, si no se le pagan a las empresas van a quebrar. Lo que no sabemos a ciencia cierta, qué tipo de empresas son, si de verdad son empresas que tienen un prestigio y un reconocimiento y una trayectoria larga de manejos honestos y de manejos consistentes y que trabajan bien, o si simplemente son ONGs que nadie conoce a quienes están transfiriendo dinero. Y mientras eso no se haga público, mientras eso no se dilucide completamente, es difícil poder sacar una conclusión. El periódico en sus páginas centrales del día lunes sacaba una breve reseña de algunas obras que cualquier persona dudaría que ese tipo de obras deban pagarse. Aquí el problema es básicamente con esa chamarra que dio la Junta Monetaria que estamos cubriendo. Y que nadie dice nada, de ellos nadie sale a decir nada. Bueno, se dice que es triste. Licenciado Mangul, porque al final de cuentas los guatemaltecos están ya un poco aburridos del tema político. Mucho es porque no les importa, porque no conocen del tema o no quieren involucrarse, que también es el problema nuestro. ¿Qué nos depara a los guatemaltecos entonces con políticos así que toman decisiones de este nivel de aquí a unos 10 años? Bueno, esto es verdaderamente preocupante porque Guatemala tiene por lo menos desde la mitad del año, de la década de los 90-96, cuando se firman los acuerdos de paz,
una situación en la cual empezamos como país a gastar mucho más de lo que recaudamos de ingresos. Y entonces fue una situación que había sido más o menos balanceada, de repente empiezan los gastos a crecer y los ingresos no crecen a la misma velocidad. La deuda se ha triplicado desde ese entonces. Y lo que siempre se nos dice es que el dinero no alcanza y que por lo tanto hay que hacer reforma tributaria para que se gaste más. Realmente lo que nosotros como guatemaltecos, como ciudadanos, tenemos que exigir que se gaste bien, que el gasto público y la deuda den resultados concretos que nos beneficien. Mientras nosotros no exijamos eso a la oferta política, tampoco tenemos mucho que quejarnos. Yo me atrevo a hacer una predicción. Dentro de 3 o 4 años estaremos hablando de una nueva reforma tributaria porque no alcanza para pagar los gastos. Y cuando usted se pregunte en ese entonces, ¿y por qué gastamos tanto? Bueno, una buena parte de eso es pagar los préstamos que se han hecho en el pasado. Esta situación no puede continuar porque lamentablemente Guatemala es un país pobre que necesita una estructura tributaria que promueva el empleo, que promueva la inversión, y estamos caminando en el camino completamente contrario por tener un aparato estatal. Es triste, ¿verdad? Porque la gente no lo entiende, pero gran responsabilidad es nuestra. Vamos a votar cada 4 años, nos dejamos llevar por cosas insignificantes. Creo que tenemos que ser un poco más responsables para investigar, detallar quiénes son los candidatos que puedan traernos alguna solución y no dejarnos llevar, como usted bien dice, con esas propuestas que son imposibles, pero que aún así nos engañan a los ciudadanos. Licenciado, muchísimas gracias por venir. Yo creo que, de alguna forma, la gente se entere que de hoy en día pues tendremos algo más que pagar, más que las cuentas generales de la casa y de los hijos, ¿verdad? Es lo que hacen estos muchachos ahí en el gobierno. En efecto, hoy lo que usted ya paga, por lo menos ha de ser un 20, 25, 30% más alto de lo que pagaría en materia de impuestos y todo lo que va al gobierno si se hubieran manejado bien sus recursos en tiempos de Cerezo, en tiempos de Serrano, en tiempos de Portillo. Gracias, licenciado. Qué triste, pero bueno, así es el rollo. Es que da tristeza y da risa. Ya no conocen más.